Ahora sí. Bienvenido a este canal de La Fe que Avanza. Me alegro mucho que estés aquí conmigo y yo estoy deseosa de compartirte algo que creo que, como siempre, va a ser beneficioso para tu vida, que va a edificar esa fe, esa confianza en Dios, esa fidelidad que necesitas seguir creciendo en tu vida, en la vida de todos aquellos que amamos a Dios, sin duda. Así que gracias por estar aquí y hoy de manera casi diría breve, después de haber compartido en total 6 vídeos sobre el fruto que regenera. 7 si cuento la introducción, ¿vale? 7. Y de haber compartido la virtud del amor, del gozo y de la paz, pues quería hacer un KitKat, un paréntesis, para retomar un tema que si bien ya hablé, pero creo que me dejé algo en el tintero y pensaba que era importante. Y tiene que ver con el tema del perdón. Así que mientras tú tienes un poquito más de tiempo para ir practicando amor, gozo, paz, pues poniendo en práctica, yo hoy voy a hablarte de este tema. El primer vídeo te hablé de esos carroñeros que vuelan sobre ti, que son los obstáculos que dificultan que tú perdones. Y te hablé de eso. Y espero que te fuera provechoso. Pero el segundo, después de ahuyentar a esos pajarracos, a esos carroñeros, que te impiden perdonar y que te consumen, te compartí cómo paso a paso tú podías perdonar a otra persona. Y espero que te diera y que estés practicándolo si es necesario y te haya dado buenos resultados. Si no has visto estos vídeos, pues te animo a hacerlo y déjame el like y ponme de qué manera ha bendecido tu vida. Pero hoy voy a abordar, ¿vale? ¿Cuáles serían las actitudes correctas para pedir perdón? Esa es una faceta de la cual no se suele hablar mucho. Se suele hablar mucho de perdona, pero no se suele hablar mucho de cuando tú estás al otro lado. Lo cierto es que, a no ser que rayemos el orgullo, cuando amamos a alguien y le dañamos, nos sentimos mal, no podemos sentirnos bien y queremos ser perdonados por esa persona. Eso es lo más normal, a no ser que haya algo patológico y muy narcisista ahí que digas, no, yo no lo necesito. Sí, todos lo necesitamos. Y a veces pensamos, bueno, con un decir, como nos cuesta pedir perdón, vamos a ir por lo bajines y decimos, disculpa. Ni miramos a los ojos. Sé que te dañé, perdóname. Y nos quedamos así. O desde lejos. Bueno, ya sé que no lo he hecho bien, perdona. Y seguimos con nuestra tarea. Claro, si vamos con esas actitudes, después no podremos decir por qué si le he pedido perdón la otra persona no me perdona. Porque no es la manera apropiada, la manera que dice la Biblia para hacer eso. No es la forma. Esa es la forma que los niños usan. Es la forma que algunos adultos que son como niños grandes también usan. Pero no es la forma que Dios dice que debemos encarar eso. No es la manera. ¿Nos cuesta? Claro que cuesta pedir perdón. Pero vamos a ver que bíblicamente es necesario. Así que nada, ya sabes, mi nombre es Antonia Bertral.
Sígueme hasta el final, no te lo pierdas. Y como no, suscríbete al canal, dale al like, a la campanita, notificaciones, creo que no lo hago en el orden, pero bueno, ve siguiendo lo que allí te dice para que estos vídeos puedas seguirse distribuyendo y otros sean beneficiados. Y YouTube no los ponga en el baúl de los recuerdos, no haga eso. Así que muchas gracias y a todos los que ya me apoyáis. Así que, bueno, pues genial, genial. Hay una realidad que tenemos que aceptar. Los que nos sabemos muy imperfectos y los que pensamos que casi no tienen defectos. Y es que no hay nadie que sea perfecto. Nadie. Solo las estatuas que se canonizan las hacen como muy perfectas. Por eso no son seres humanos, son falsos dioses, ¿verdad? Como mi nieta pequeña dice, son los dioses de cartón. Me contó su papá, y eso a mí, ya ves, se me cae la baba, así que aprovecho. Como ella le dice a sus compañeritos, ella tiene 5 añitos, y le dice a sus compañeros que su Dios es de verdad y los otros son de cartón. ¡Ey! Bien por mi nieta. Un abrazo de Yayi, cariño. Así que no hay nadie perfecto. Y por más buenas intenciones que tú tengas, lo cierto es que vas a fallar. Vas a pecar, y la palabra es pecar. Vamos a decir las cosas con propiedad y no intentar licuarlas, diluirlas. Y vamos a hacerlo en relación con Dios y en relación con el prójimo. Esto es así. Y aún los creyentes, llamados santos en la Biblia, a los santos que están en tal lugar, bueno, pues aquí a todos los santos que estáis en X lugar os saludo. A los santos necesitan ser perdonados. Algunos de esos santos dicen, bueno, yo ya fui perdonado de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por tanto, ahora pedir perdón, es que esto queda, y no lo ven relevante o importante o necesario, ¿vale? Porque tienen eso en mente. Ahora, si eso fuera así, la carta de Primera de Juan no diría lo que dice. Si eso fuera así, no diría eso. Fíjate bien, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. El pecado eso es como tinieblas, es como oscuridad, ¿vale? En Él no hay eso, porque Él no tiene pecado, ¿vale? Ahora, si decimos, está hablando de creyentes, que tenemos común unión con Él, pero andamos en tinieblas, andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, encima añadimos un pecado mentirosos. Encima. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, y ahora fíjate, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso está en vigor todavía. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros. ¿Ok? Ahora, cierto es que Jesús murió para perdonarnos nuestros pecados. Cierto. Para condonar nuestra deuda. Cierto. Y nos dio la libertad de la esclavitud al pecado. Pero
como somos obras en remodelación, no se ha terminado la remodelación en nosotros y mientras ésta no concluya, pecaremos. Y por tanto, sigue siendo necesario pedir perdón. ¿Mm? Ahora, recordar que cuando aquí dice que tenemos que pedir perdón de nuestros pecados, ese pecados no significa estar en una constante recaída de la práctica del pecado. Eso tampoco puede ser. Porque algunos se leen estos versículos que os acabo de mencionar y dicen, bueno, pues sí, peco, ya pido perdón. Y venga, ancha Castilla. Que por cierto tiene que ver, sé que no todos estáis en España, y diréis, esto de Ancha Castilla, bueno, tiene que ver con una región concreta de España, ¿vale? Así que no tiene que ver. ¿No? Tenemos que pedir perdón, sí, eso es tantísimo necesario siempre que pequemos, y tenemos que, evidentemente, no practicar el pecado, porque si practicamos el pecado, no tenemos comunión con él. La verdad no está en nosotros y, por tanto, de creyentes, poquito a poquito, poquito a poquito. Ahora, vamos a comenzar con algunos tips, algunos puntitos. Y para ilustrarlos, yo pensé, ¿qué personaje de la Biblia nos podría ir bien? Y barajé varios, porque hay varios, pero me incliné por uno que escribió. Y escribió como una biografía en cuanto a su pecado y en cuanto a qué hizo en relación a su pecado. Y por eso lo he escogido, no porque no haya otros, sino por este motivo. Escribió Salmo 32, aparte de otros, y el Salmo 51, que de manera muy específica nos hablan sobre esto. ¿Ok? Y bueno, este ya lo podéis imaginar quién es, ¿verdad que sí? El rey David. El rey David. Al que, bueno, destacamos algunas cosas y hay mucho, mucho ahí para poder aprender. Aprender a imitar y a no imitar. Pero todo se tiene que aprender. David fue un hombre que amaba a Dios, sí, sin duda. Da muestras de ellos en muchos de los salmos. ¿Tenía celo por Dios? Sí. ¿Le gustaba a aquellos que se apartaban de Dios? ¿Él era cómplice? No. Y esto podríamos leer y leer. Sin embargo, como estaba en remodelación, pecó. Puso los ojos donde no tenía que ponerlos, que era en la mujer de otro, en este caso Betsabé, mujer de Urías. Despertaron sus instintos y adulteró. Y como cuando se comete un pecado y se intenta tapar, se suele hacer otro. Por ejemplo, se miente y para tapar esa mentira se dice una más gorda y se va haciendo como una bola de nieve grande. David no fue menos. Y para tapar eso, ese embarazo, a la final, ¿vale? Mandó, como rey, y que estaban en guerra, mandó a Urías, al esposo, a primera fila de batalla. Y los de primera fila de batalla, pues eran los que caían antes, evidentemente. Y murió. ¿De acuerdo? Ahora él acalló su conciencia hasta que, a través de una parábola que Dios dio al profeta Natán, lo encaró. Lo encaró con la verdad. Y ahora vamos a ver cómo actúa David. ¿De acuerdo? Fíjate, en el Salmo 51 da evidencias de eso. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No tengo nada que decirte. Y aquí yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David, cuando a través de Natán es evidenciado, Dios le revela su pecado. Él dijo, yo reconozco mis transgresiones. Primero dice, porque le cuenta una parábola, una historia. Y claro, él dice, pues este tendría que morir. ¿Eh? Y cuando Natán le dice, pues este eres tú, no dice, no abusó de su posición, no dijo, pues ahora verás, tú al cadalso, a morir. No, él dijo, reconozco mis transgresiones. Fíjate que dice transgresiones, no dice, reconozco mi fallo, mi desliz. No lo enmascara, no lo endulza. Porque lo que hoy en día hace la sociedad con el pecado es endulzarla. Y claro, si la endulzamos de tal manera que no hace falta pedir perdón, porque no hay nada grave, todo es normal. Pero David no hace eso. Y eso nos lleva al primer tip, a la primera puntito. Es esencial reconocer la gravedad del hecho. Es esencial. En la escritura hay varias palabras que nos ayudan a entender qué es el pecado. ¿Vale? Usa diferentes términos. No vamos a entrar en mucha profundidad porque podríamos hacerlo, pero no creo que sea la finalidad del estudio. Simplemente verlas para que nos demos cuenta. Creo que eso será, dar una pincelada será suficiente. En primer lugar, la palabra traducida por pecado. ¿Vale? El pecado tiene el significado de errar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Pues la ley de Dios. Es la correcta, es lo justo, es lo bueno. Cuando en lugar de dar ahí al blanco, damos a otro sitio de la diana, estamos errando el blanco. Y eso es pecado. Eso es pecado. Otra palabra que se ha traducido en algunos, eso dependerá mucho de las versiones, ¿ok? Pero por iniquidad en algunas versiones es que se trata, vale, hierras al blanco, pero cuando hierras al blanco distorsionas lo que era hermoso y bueno. Los autores bíblicos usan esta palabra para referirse a comportamientos como el asesinato o el adulterio. Porque enmascara que distorsiona el hecho sin mancilla en un matrimonio, el asesinato, vida por vida, o sea, muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Y la otra palabra es transgresión. Transgresión son matices, ¿vale? Se refiere, claro, y tienen gravedades diferentes también, cuidadito, pero se viola la confianza de los demás. Es como traicionar una relación, un pacto. En el caso de la infidelidad, es traicionar, es una transgresión. Transgredes un pacto. Esto puede ser hecho con Dios y puede ser hecho con los hombres, con el ser humano. David incurrió en las tres cosas. En las tres cosas. ¿Erró en el blanco de la voluntad de Dios? ¿De la ley de Dios? Sí. ¿Distorsionó lo bueno y lo dañó? Lo bueno. Esa corderita. David podía tener muchas corderas.
Pero como le dice la parábola, esa corderita era solo de Urías y tú la has tomado, lo dañó. Además, sí, se acostó con la mujer. Eso no sabemos qué pasó ahí, pero podría entrar incluso dentro de una violación, no sabemos, ¿vale? O no sabemos si la mujer se prestó a ello porque era el rey y cualquiera al rey le decía que no. No sabemos, ¿vale? Pero bueno, eso ya serían conjeturas. Pero, y luego transgredió, ¿qué cosa? La confianza que Dios había depositado en él. Al colocarlo en la posición de rey. Defraudó la confianza de Betsabé. Nunca hubiera tenido que defraudar la confianza de esa mujer. La confianza de Urías, aunque Urías no se enteró, pero sí la defraudó. O sea, David hizo todas las cosas. El cúmulo. Y es que el pecado tiene mucho que ver con la letra L. ¿Vale? La letra L. Hay un vértice, ¿verdad? Que no sé, así se ve mejor. Bueno, tengo los dedos tan largos que no creo que se vea muy bien. Bueno, aquí, más o menos. Un vértice y hay la línea más larga. Ese sería pecar contra Dios. Y automáticamente no se puede que el pecado contra Dios sea el pecado contra el prójimo. No puedes quitarlo. Por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando transgredimos ese mandamiento, estamos cerrando en el blanco, transgredimos confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por eso es necesario, atención, es necesario. Por eso David dice, solo contra ti he pecado. Porque reconoce que el pecado en primer lugar no es solo hacer daño al prójimo, es transgredir la ley de Dios. Entonces defraudamos a Dios y defraudamos al prójimo. Por eso es esencial reconocer la gravedad del hecho. Y la gravedad del hecho no se reconoce diciendo lo siento. Bueno, eso sería el primer paso, pero ¿qué estás sintiendo? ¿De qué me quieres pedir perdón? Tiene que ver con hechos concretos, ¿vale? Si tú has tirado piedras en el campo del vecino, esas piedras tendrían un nombre de esos hechos, de lo que tú has ocasionado con tu pecado, con tu transgresión de tirar la piedra. Y has salpicado, ¿vale? No se puede decir no salpico, se salpica. Así que recuerda, es esencial reconocer la gravedad del hecho. Eso pasa en primer lugar por ti. Después, ese sería el segundo punto, el segundo tip, confesarlo. Hay que confesarlo. Fíjate, mientras David intentó encubrirlo, mira lo que dice el Salmo 32. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. O sea, David lo intentó encubrir, pero hubieron consecuencias. Las consecuencias, ¿vale? Consumieron mis huesos. Porque aquel que ama a Dios y peca, no puede estar feliz, ni gozoso, ni alegre, ni sentir paz. Eso pesa. Porque no estamos amando a Dios como Él quiere, ni amando al prójimo como Él quiere. Y eso no podemos ir de rositas, irnos de rositas. Eso está ahí. Y puede afectar físicamente. Afectar físicamente. Si pensamos cuando dice
hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Entonces, ¿por qué dice vigor? ¿Qué tenía que ver el vigor? Y me recordé que el vigor, bíblicamente hablando, tiene que ver con la capacidad reproductora. Reproductora. Así lo expresó Israel, antes llamado Jacob. Fíjate, él dice, tú Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor. Por eso el primogénito era el primer fruto del vigor. Y por eso tenía mucha importancia. Los demás serían frutos también de su vigor. ¿Podría ser que cuando está hablando aquí tenga que ver con eso? ¿Podría ser? Y por eso quizá ahora entendamos la implicación de la muerte de los primogénitos de Egipto. Murió el primer vigor de ellos. No era cualquier cosa. Dios no dijo los primogénitos porque se le antojó. Porque dijo, bueno, el primogénito seguro que hay uno. Pues si no hay más hijos. No. Tenía que ver con quitarles el vigor. Así que igual hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. ¿Podría ir por ahí? Piénsalo. Baraja esta idea que es interesante. Lo cierto es que en Santiago vemos una relación entre la falta de confesión y la enfermedad. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y se entiende que en este orar unos por otros hay la confesión y perdón. Y perdón, ¿de acuerdo? Y entonces hay sanidad. Desde luego, debido al amor de Dios y su fidelidad al pacto que había hecho con este hombre, sacó a la luz los hechos para que él pudiera pedir perdón y pudiera ser restaurado. Y entonces David dio el paso. Y el paso es, te manifesté mi pecado, dice, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai. El pecado debe ser confesado, recuerda la letra L, debe ser confesado a Dios y al prójimo. En el caso de David, pues con el esposo de Betsabé ya estaba muerto, ahí ya no tenía opción, pero sí decidió hacerlo, pedir perdón. Tercer tip, hacerlo con actitud de arrepentimiento. Volviendo al Salmo 51, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Esto no fue diciendo, bueno, ya sabes que no soy perfecto, Dios, y que fallo, perdóname. No. Había una conciencia ahí en esas palabras. Porque además él sabe que si Dios en su misericordia no lo perdona, está perdido. Y luego hace esa oración tan hermosa que podemos aplicar para muchas circunstancias. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y fíjate, restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque cuando el pecado se intenta encubrir, ahí no hay gozo. No puede haber gozo de ninguna manera. El gozo de la salvación, de lo que tenemos, se va. Solo el verdadero arrepentimiento traerá el perdón de Dios, porque el arrepentimiento busca la absolución del pecado con la intención, atención, de no volverlo a hacer. Mientras que el remordimiento busca la absolución para librarse de las consecuencias. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento.
arrepentimiento, busca, no lo quiero, me he dado cuenta de la gravedad y no lo quiero volver a hacer. El remordimiento es, como no quiero las consecuencias si se me vienen encima, pido perdón. ¿Por qué? Porque pase de mí esta copa hasta que pueda beberme la siguiente. Entonces, la gente no quiere la culpabilidad. Incluso los psicólogos dicen que la culpabilidad es mala. Porque claro, no se reconoce ni el pecado, ni se reconoce a Dios, no se reconoce que hay que pedir perdón a Dios. Por tanto, la culpabilidad es mala. Hay que quitarla. ¿No? La culpabilidad que viene del enemigo es mala. Pero la que viene de parte de Dios es para que tú te arrepientas. Esa es buena, para que te lleve a pedir perdón consciente de lo que tú has hecho. Y esa es buena. Esa es necesaria. Así que vamos a repasar. Primer paso, reconoce la gravedad del hecho. Segundo paso, confiésalo. Tercer paso, hazlo con actitud de arrepentimiento. Y ahora, cuarto paso, cuarto tip. Asumir la responsabilidad de los actos y las posibles consecuencias. En el caso de David, sabemos que el hijo que fue engendrado en adulterio murió. Hubo una consecuencia, vida por vida. Él quitó la vida de un hombre y la vida de su hijo pereció, se fue. Pero David la aceptó. Dice, de manera que eres justo cuando hablas, yo he pecado contra ti, pero lo que me tenga que venir lo aceptaré, porque eres justo cuando tú hablas, eres justo lo que me has mostrado a través del profeta Natán. Y sin reproche cuando juzgas. No fue a decirle, bueno, ¿y ahora me has quitado el hijo? Hombre, es que fue fruto de una pasión, sí, pero bueno, esa pasión, me volví loco por esa mujer. No buscó disculpa, la aceptó la consecuencia. Por eso creo que fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Por eso creo que le llamaron, o se le llama en la Biblia así. Así que para asumir la responsabilidad de tus actos, no puedes poner ni excusas ni justificarte. Hay una frase que no sé si la he citado, creo que sí, alguna vez, que la mejor defensa es un buen ataque. En este caso no aplica, ¿ok? Tengamos el ejemplo del varón y la varona, ejemplo de excusarse y tirar el pecado al campo vecino, al prójimo. El varón, ¿cómo se excusa? De su falta, atacando a la varona. La mujer que me diste. Bueno, aquí atacó a Dios realmente, porque le echa las culpas a Dios. Si no me hubieras dado esta mujer, cabezona, yo no habría pecado. La culpa de ella y tuya. La varona, culpa a la llamada serpiente, al Ofidio. La serpiente me engañó y él no dijo ni mu. El Ofidio no dijo nada. Ya no sé. Él asumió que él había sido el artífice de todo ese engaño. No le sirvió, tuvo consecuencias, evidentemente, claro que sí, porque lo que hizo fue grave, pero ahí los que se excusaron, varón y varona. Así que no te excuses, no seas Adán. Adán, recuerda que es género humano. Y aquí vale para hombres y para mujeres. Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por ella, si no hubiera sido por esta circunstancia,
Bueno, tú asumiste hacerla y eres responsable de tu parte, ¿ok? Así que no te disculpes. Quinto tip. Tiene que haber una disposición de cambio. Y en la disposición de cambio hay que restituir lo que sea posible y necesario. En las iglesias, sobre todo evangélicas, se habla mucho del perdón, pero de lo que no se habla es de la restitución. Y es muy importante. Porque, bueno, yo te pido perdón, yo reconozco que lo he hecho mal, pero yo no te especifico qué voy a hacer para no volverlo a repetir. Si yo no me pongo límites y digo, yo he hecho esto mal, no te doy mi palabra que no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacer esto, o no voy a volver a hacer esto para dañarte, ¿sabes qué va a pasar? Que yo volveré a repetir el hecho. Tienen que haber pautas claras para decir, no voy a volverlo a hacer. Y de esta manera yo te restituiré. Claro que, fíjate que en la Biblia, ¿vale? Habla mucho de la restitución. No sé por qué se habla tan poco. O se enseña tan poco sobre el tema. Pero, por ejemplo, si tú robabas, reconocías tu pecado, ¿y qué hacías al respecto? Decir, perdón, lo siento, pero me voy. No. Tú tenías que devolver lo robado y pagar una multa. Y si no podías devolver lo robado porque ya no lo tenías por lo que fuera y no había manera, no tenías recursos de hacerlo, tú tenías que ponerte como siervo para otro con tal, para esta persona que habías robado, con tal de pagarle la deuda. O sea, es que de verdad yo no sé cómo no podemos entender el beneficio que hay en los mandamientos de Dios para su pueblo. No entiendo. Cuando la gente intenta abolirlos. No, este no, el otro tampoco, el otro tampoco. Porque sí, todos decimos la ley de Dios y todos decimos que los mandamientos hay que obedecerlos. La cuestión es que este lo quito, el otro lo quito, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos y me quedo con los que me convienen. ¡Ay! La que perdemos de verdad. La que perdemos haciendo eso. Es increíble. En el caso de David, se restituyó porque era un pecado de muerte lo que había hecho él. Bueno, hizo 2 pecados de muerte. Y se pagó vida por vida. Porque murió el hijo. No la pagó él con su propia vida porque había un pacto hecho. Y ahí sería muy largo de contar, pero había otra cuestión por la cual se le preserva la vida a él, pero paga consecuencias. Y él estuvo dispuesto a qué? Estuvo dispuesto a aceptarlas, ¿vale? Tú eres justo en tus juicios, recuerda eso. Eso es importante. Cuando defraudamos o hacemos daño, pecamos contra la integridad de una persona, por eso antes eran pecados de muerte, porque lo que era quitar la vida de una persona, lo que era un acto de violación, etcétera, etcétera, no había como devolver la vida, no podías restituir eso. En el caso de cuando ya entramos en el Evangelio, hay otras cuestiones y otras cosas que tendríamos que analizar para ver cómo manejamos esto ahora, se maneja de manera diferente, pero lo cierto es que piensa, si has robado, si has... Bueno, eso es fácil. Pablo dijo, el que roba, no robe más. Todo lo dice Pablo. Deja de hacerlo, restituye y deja de hacerlo. Esto, pero claro, cuando se trata de cosas como violaciones, la verdad la cosa es mucho más compleja que eso. No, lo quiero poner sencillo, pero yo me doy cuenta que hay implicaciones profundas. Pero bueno, estamos dando unas pinceladas, ¿ok?
Y ya el último tip, sexto, aceptar el perdón. David dijo, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. O sea, se sintió con el gozo de la salvación de nuevo. Respiró profundamente. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Todo se secó. Pero ahora que he sido perdonado, ahora soy restaurado. Aceptó el perdón. Eso no tiene nada que ver con la famosa frase de perdónate a ti mismo. Claro, si no hay que pedir perdón a Dios, porque no está Dios. No pecas contra Dios. Él no te tiene nada que perdonar a ti porque no hay cuentas que saldar. Bueno, tú te tienes que perdonar a tú mismo. ¿Dónde vas a buscar la absolución? Si además casi no hay curas ahora para ir a pedirles la absolución a ellos. No. Curiosamente, la persona que dice, le aconsejan, perdónate a ti mismo y le dicen cosas, no se siente. A veces habla conmigo y dice, que me han dicho que me perdone a mí misma, pero ya no sé ni cómo hacerlo porque yo no me siento perdonada. Hay que aceptar el perdón que Dios te da. En primer lugar. Y hay que aceptar el perdón que el prójimo te da. Puede ser que a ti te parezca extraño porque te has dado cuenta, tan cuenta de la gravedad de tu pecado y del alcance del daño. Puede ser que digas, cuando lo recuerdes, cuando te venga a la mente, digas, la que lié. Puede ser, claro que sí. Pero si has pedido perdón, Dios te promete que te perdona. Dios no te dice, bueno, mientras tú no vuelvas o mientras yo no me encapriche, de tanto en tanto te lo recordaré para que no lo vuelvas a hacer. Dios no dice eso. Dios trata cada asunto separado. Por eso, si confesamos nuestros pecados, o sea, si lo mantenemos al día, Él es fiel y justo, Él no es mentiroso, para perdonarte. Y lo que tú tienes que hacer es aceptar el perdón, tal como hizo David. Y es posible que tú no te puedas creer si has hecho daño. Por ejemplo, que tú te puedas creer que la otra persona te ha perdonado. Dices, no me lo acabo de creer. Créetelo. Ahora bien, hay que entender, no sé si lo he dicho antes, pero hay que entender dos cosas aquí. Que una es recibir el perdón de esa persona y la otra es que tú tienes que restaurar la confianza. Y la confianza se tarda poco en defraudar la confianza. Se puede tardar poco. En cuanto se descubre el pecado, se defrauda la confianza. La persona te puede perdonar, pero tú tienes que restablecer la confianza. Hacer sentir que tú eres un puerto seguro en esa área a esa otra persona. Y depende de lo que ha sido y de la reincidencia, eso tiene un proceso. Y tú debes ser fiel en ese proceso hasta volverte a ganar la confianza de la otra persona. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso hay que entenderlo. Y eso hay que entenderlo. Así que acepta el perdón que se te da. Acéptalo.
no tengas dudas ni problemas con eso. Vamos a terminar repasando los tips. Reconoce la gravedad del hecho. Confiésalo. Y confiésalo con pelos y señales, en el sentido de decir, yo soy consciente de que he hecho esto, y de que he hecho esto, y de que he hecho esto. ¿Okay? Hazlo con una actitud de arrepentimiento, con el firme propósito de no volver a hacerlo. Asume la responsabilidad de tus actos y las posibles consecuencias. Está dispuesto a restituir y acepta el perdón. Bueno, pues espero que te sea de mucha ayuda. Así que hasta la próxima semana, si Dios quiere, y te doy un like por estar hasta el final acompañándome en este vídeo.